Efecto de campo FET, unión FET, JFET, MESFET y el MOSFET. La unión JFET se divide a su vez en canal P y en canal N. FET, transistores de efecto de campo. JFET, transistores de efecto de campo de unión. MESFET, transistores de efecto de campo de metal semiconductor. Y por último tenemos el MOSFET, transistores de efecto de campo de metal óxido semiconductor. En esta ocasión tenemos un tipo de transistores de tres materiales. Son los dispositivos de efecto de campo. Estos se comportan como un interruptor controlado por tensión, donde la tensión aplicada a la puerta permite que circule o no corriente en el canal entre el drenador y la fuente. El resultado de una impedancia muy elevada y una corriente de fuga realmente pequeña, existen JFET de tipo NPN y PNP. Los de tipo NPN suelen denominarse de canal N para evitar confusiones de la configuración de puertas, así del tipo portador canal N o P. La diferencia reside en el portador mayoritario, electrones o huecos. Bueno, fuente, terminal por el que entra la corriente portadora. En este estado, el circuito o dispositivo se comporta simplemente como una resistencia. Por ello, la corriente circula a través del canal de proporción de la tensión de la fuente, drenador. Las puertas son dos regiones de material de tipo P que se establecen para que la conducción de la fuente al drenador. Las dos regiones de la puerta casi siempre están conectadas entre sí. Para que el usuario solo vea una conexión entre ellas, observe que el dispositivo que se encuentra es un JFET NPN, ya que la fuente es de tipo N, la puerta de tipo P y el drenador de tipo N. Como ocurre con cualquier unión PN, existe una zona de agotamiento que rodea la puerta. Evidentemente, esta zona reduce el área de la sección cruzada del canal tipo N disponible para la conducción de electrones. La acción del JFET se controla variando el potencial entre la puerta y el drenador, con lo que también cambia el tamaño de la zona de agotamiento. Un sencillo ejemplo sería conectar a tierra el voltaje de una puerta a la fuente, que el voltaje del drenador a la puerta sea igual que el voltaje del drenador a la fuente. Al aumentar el voltaje entre el drenador y la puerta, la zona de vaciamiento aumenta y la conducción del canal disminuye. En el caso de voltajes pequeños, la resistencia aumenta con el voltaje y recibe el nombre de zona óhmica. Por encima del voltaje de estrangulamiento, el canal entra en saturación y la resistencia se vuelve constante. El voltaje de estrangulamiento podría describirse como el voltaje en el que coinciden las zonas de vaciamiento de las dos puertas. Si se aumenta más la tensión drenador-fuente, la zona de transición llega a dejar una parte del canal con muy pocos portadores. La corriente del drenador no cesa. Si cesara, no se formaría el perfil de zona de transición que provoca esta situación. La tensión BDS a la que se produce la contracción total del canal recibe el nombre de tensión de contracción.
Si se aumenta la tensión drenador fuente por encima del VPO, va aumentando la parte del canal en la que ha quedado con muy pocos portadores, longitud de la zona de transición en el canal. Sin embargo, el aumento de LZTC al aumentar BDS es pequeño comparado con la longitud del canal LC. La corriente resumen el principio de funcionamiento de los JFET cuando el VGS es igual a 0. La corriente máxima se define como IDS y ocurre cuando VGS es igual a 0 voltios y VDS es mayor o igual al VP, como se muestra en la figura. Para los voltajes de la compuerta de la fuente VGS menores que las negativas, a nivel de estrangulamiento, la corriente de drenaje es de 0 a ID igual a 0 amperios, como en la figura. Para todos los niveles VGS entre 0 voltios y el nivel de estrangulamiento, la corriente oscilará entre el IDS y el 0 amperios, respectivamente, como muestra la figura. Se puede desarrollar una lista similar para JFET de canal B. Podemos ver el comportamiento resistivo y el comportamiento como fuente de corriente. Bueno, aquí planteamos un ejemplo sencillo de una fuente de corriente derivada JFET. La puerta que se ha cortocircuitado a tierra, observe que no está cortocircuitada la fuente. La resistencia de la fuente introduce un voltaje de fuente y con ello lo produce un voltaje de puerta fuente negativo. Debemos encontrar la corriente del drenador como una función de la resistencia de la fuente. El voltaje del drenador es lo suficientemente grande para que podamos asumir que el dispositivo trabaja en la zona de saturación. Así podemos detectar inmediatamente la corriente de drenador como una función de voltaje de puerta fuente. El voltaje de puerta fuente es exactamente menos el voltaje de fuente y es la caída de voltaje de la corriente de drenador que atraviesa la resistencia de la fuente. Igualamos ambas ecuaciones y obtenemos la ecuación de segundo grado para la corriente de drenador como el FET. Se apaga a menos 4 voltios. La solución 8 voltios. No es posible. Y optamos a la solución menos 2 voltios, que es la que se desprende de la corriente de 2 amperios. Por norma general, los JFET solo se utilizan cuando los BJT no son la solución más conveniente. Nos podemos dar cuenta en este ejemplo que ya lo fuimos detallando un paso por paso. Acá tenemos el JFET. Como les decía, como el FET se apaga a menos 4 amperios, la solución sería menos 8 voltios. No es posible que optamos por la solución de menos 2 voltios, de la que se desprende una corriente de 2 miliamperios. A partir de este dato, así sustituyendo en la ecuación anterior, esto tiene soluciones de VGS, los menos 2 voltios y los menos 8 voltios. El único rango válido de VGS es igual a 0, el menos 4 voltios, que sería el único que vamos a utilizar. Pero si VGS menos 2 voltios, luego el IDS 2 miliamperios, el BS 2 voltios, el RJ FET es igual a 16 voltios sobre 2 miliamperios, que terminaríamos obteniendo 8 k ohms, y con un BDS
de 16 voltios. Bueno, esta es una norma general. ¿Cuándo utilizar el JFET? Los JFET solo se utilizan cuando los BJT no son la solución más conveniente. Por ejemplo, cuando la corriente de fuga de la base de un BJT es demasiado elevada en aplicaciones de lógica digital. El uso de los FET es importante, ya que son mucho más rápidos y disipan menos energía. Sin embargo, la mayoría de estas aplicaciones utilizan MOSFET, que presentan impedancias mucho más elevadas incluso que los JFET. Bueno, eso es todo lo que vamos a explicar en esta mañana. Espero que le haya sido de mucha utilidad.